El regreso de Lena. Los guardianes de la noche. Era una tarde sombría del 27 de marzo de 2025 en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las calles estrechas y las casas de madera parecían susurrar secretos antiguos. El cielo estaba cubierto por un lienzo de nubes oscuras y turbulentas, cargadas con el peso de una tormenta inminente. El trueno retumbaba a lo lejos, enviando temblores a través de las colinas que rodeaban el cementerio del pueblo, un lugar donde los árboles desnudos se alzaban como centinelas silenciosos. El viento frío serpenteaba entre las ramas, agitando las hojas otoñales moribundas y trayendo consigo el aroma húmedo de la lluvia. Bajo un roble solitario y majestuoso, un ataúd abierto descansaba sobre un lecho de tierra recién excavada. Dentro yacía Lena, una joven de apenas 17 años, su cuerpo frágil envuelto en un vestido blanco que contrastaba con la palidez de su piel. Su rostro estaba inquietantemente inmóvil, demasiado inmóvil, como si la vida la hubiera abandonado mucho antes de lo que cualquiera podría aceptar. Sus padres, Margaret y William, estaban de pie junto al féretro, atrapados en un dolor que los consumía desde adentro. Margaret, una mujer de rostro dulce pero ahora devastado por la pena, sostenía un pañuelo de encaje entre sus manos temblorosas. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas pálidas, y aunque intentaba secarlas, el pañuelo estaba empapado y olvidado. William, un hombre robusto conocido en el pueblo por su fortaleza inquebrantable, estaba irreconocible. Sus hombros, normalmente erguidos, se encorvaban bajo un peso invisible pero insoportable, y sus sollozos silenciosos resonaban en el aire helado. Los demás habitantes del pueblo, vestidos de negro, formaban un círculo irregular alrededor del ataúd, sus rostros marcados por la tristeza y la incredulidad. Lena había sido una luz en sus vidas, una chica amable y frágil que siempre parecía llevar consigo una chispa de bondad, incluso cuando su salud la traicionaba. El sacerdote, un anciano de cabello blanco y expresión apesadumbrada, levantó las manos para comenzar la bendición final. Encomendamos el alma de nuestra querida Lena al descanso eterno, entonó con voz temblorosa, cargada de emoción. Aunque fue arrebatada de nosotros demasiado pronto, encontremos consuelo en la creencia de que ahora camina entre los ángeles. Sus palabras flotaban en el aire, pero antes de que pudiera continuar, un jadeo colectivo interrumpió la ceremonia. Un movimiento en el borde del cementerio atrajo todas las miradas. Desde la niebla y las sombras emergió una manada de gatos negros. Al principio eran solo unos pocos, deslizándose entre las lápidas con una gracia inquietante, sus cuerpos esbeltos apenas rozando el suelo húmedo. Luego aparecieron más, docenas de ellos, todos oscuros como la medianoche, con ojos dorados que brillaban en la penumbra. Avanzaban como una sola entidad, con una precisión casi sobrenatural, sus patas silenciosas sobre la tierra. Un murmullo de inquietud recorrió a los presentes. «Gatos negros, tantos. ¿Qué significa esto?», susurró alguien entre la multitud. Margaret contuvo el aliento, sus ojos buscando a William en busca de una explicación racional, pero él estaba tan atónito como ella. El sacerdote titubeó, su voz desvaneciéndose mientras los gatos continuaban su marcha lenta y deliberada. La tensión crecía, y varios dolientes retrocedieron instintivamente, sus rostros pálidos reflejando una mezcla de miedo y asombro. Entonces, sin previo aviso, los gatos rodearon el ataúd de Lena. Un silencio profundo y ensordecedor cayó sobre el funeral. No se escuchaba el canto de los pájaros, ni el susurro de las hojas, solo la quietud de algo inexplicable que se desplegaba ante sus ojos. Los gatos no maullaban, no siseaban ni gruñían. Simplemente se sentaron, sus cuerpos elegantes apretados unos contra otros,
sus miradas fijas en la figura inmóvil de la chica en el ataúd. Sam, el mejor amigo de Lena, un muchacho delgado de 16 años con ojos grandes y curiosos, apretó la mano de su madre. Ella amaba a los gatos, susurró, su voz temblorosa. Margaret dejó escapar un sollozo ahogado. Era cierto. Lena siempre había sentido una conexión especial con los gatos callejeros, especialmente los negros. Los habitantes del pueblo los evitaban, susurrando supersticiones sobre malos augurios y maldiciones. Pero Lena nunca les prestó atención. Solo son criaturas incomprendidas, que necesitan, solía decir con una sonrisa suave. Había pasado horas alimentándolos, acariciándolos, incluso dándoles nombres. Pero esto era diferente, algo más allá de la ternura infantil que ella les había mostrado. Justo cuando William dio un paso vacilante hacia adelante, dispuesto a ahuyentar a los gatos, ocurrió lo impensable. Uno por uno, los felinos saltaron al ataúd. Un grito desgarrador cortó el aire. Margaret retrocedió tambaleándose, cubriendo su boca con las manos en un gesto de horror. Gritos y exclamaciones de asombro resonaron entre los dolientes mientras los gatos, desafiando toda lógica, trepaban sobre el cuerpo sin vida de Lena. El sacerdote alzó una mano en señal de alarma. «¡Deténganlos!», exclamó, su voz quebrada por el pánico. Varios hombres se lanzaron hacia adelante para apartar a los animales, pero los gatos arquearon sus lomos y siseaban, defendiendo el cuerpo de la chica con una ferocidad inesperada. Un felino grande y lleno de cicatrices, al que Lena había llamado Medianoche, emitió un maullido grave y profundo que detuvo a todos en seco. Entonces, los gatos hicieron algo aún más extraño. En lugar de arañar o atacar, comenzaron a ronronear. Era un sonido profundo, resonante, casi melódico, que vibraba a través del ataúd y se extendía por el aire frío. Se acurrucaron contra las manos pequeñas de Lena, amasándolas suavemente con sus patas, presionando sus cuerpos cálidos contra su piel helada. Algunos rozaron sus mejillas con sus bigotes, como si intentaran despertarla. Margaret cayó de rodillas, sollozando sin control. William permanecía inmóvil, su respiración atrapada en la garganta. Sam, con los ojos muy abiertos, se aferró al borde del ataúd, como si pudiera descifrar lo que estaba ocurriendo. El sacerdote, aferrando su rosario, susurraba oraciones entrecortadas bajo su aliento. Nadie se movía, nadie hablaba. Y entonces, un leve suspiro, apenas perceptible, rompió el silencio. Los dedos de Lena se movieron, un leve temblor que apenas se notaba, pero que era innegable. Un silencio aún más pesado se apoderó del cementerio, el peso del momento oprimiendo a cada alma presente. Los gatos continuaron su ritual, su ronroneo creciendo en intensidad, un zumbido profundo que resonaba en el aire. Medianoche, el más grande y curtido de todos, se erguía sobre el pecho de Lena, sus ojos dorados perforando la penumbra como si viera algo que ningún humano podía percibir. De repente, echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido, escalofriante, un sonido primitivo que se extendió por el viento, cargado de una fuerza olvidada. El aire mismo pareció estremecerse en respuesta. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando los rostros aterrorizados de los dolientes, y entonces los dedos de Lena se movieron de nuevo. Esta vez fue más claro, un movimiento suave pero decidido. Margaret jadeó, su cuerpo temblando mientras se aferraba al brazo de William. «¿Lo viste?», susurró, su voz rota por una esperanza desesperada. «Nadie», respondió. El mundo parecía contener el aliento. La historia de Lena no comenzaba aquí, en la muerte. Siempre había estado entrelazada con estas criaturas de pelaje negro, unida por algo invisible, algo susurrado en lenguas olvidadas. Los orígenes de Lena,
Y los gatos, años atrás, cuando Lena tenía apenas 5 años, su vida ya estaba marcada por la fragilidad. Había nacido con una enfermedad en la sangre que debilitaba sus pulmones y agotaba su cuerpo pequeño. Los médicos habían advertido a sus padres que no viviría mucho tiempo, que la enfermedad la reclamaría antes de que pudieran prepararse para ello. Pero Lena nunca mostró miedo. Incluso entonces parecía saber que no estaba sola. Fue detrás del viejo cementerio de la iglesia, donde la tierra estaba agrietada y seca, que conoció a los gatos negros por primera vez. Los felinos merodeaban como sombras, evitados por todos menos por ella. El primero en acercarse fue Medianoche, un gato de pelaje lustroso pero lleno de cicatrices, con ojos dorados, que parecían contener una sabiduría más allá de su especie. Se sentó frente a ella, observándola, evaluándola, decidiendo. Luego, como si hubiera llegado a una conclusión silenciosa, presionó su frente contra la rodilla de Lena y ronroneó. Ella sintió una calidez inmediata, una energía vibrante que llenó los vacíos dentro de su frágil cuerpo. «No son comunes», le dijo una vez a Sam mientras jugaban bajo la luz menguante de la tarde. Él, con una risita, lanzó una piedra hacia la cerca. «Los gatos no sienten el dolor como nosotros, Lena». Ella sonrió, acariciando las orejas de Medianoche. «Tal vez no como pensamos, pero lo saben. Siempre lo saben». Cada vez que estaba débil, cuando su cuerpo estaba demasiado exhausto para moverse, los gatos negros aparecían. Se acurrucaban a su alrededor, ronroneando, presionando sus cuerpos cálidos contra su piel, y de alguna manera ella encontraba la fuerza para levantarse otra vez. Nunca cuestionó por qué. A medida que crecía, su vínculo con los gatos se profundizó. Los encontraba en los lugares más inesperados, en el tejado de su casa, en los callejones oscuros del pueblo, incluso en los bosques que rodeaban las colinas. Medianoche siempre estaba allí, liderando a los demás, sus ojos dorados siguiéndola como un guardián silencioso. Los habitantes del pueblo murmuraban sobre ella, algunos con cariño, otros con desconfianza. «Esa niña y sus gatos», decían, sacudiendo la cabeza. Pero Lena no les prestaba atención. Ella eran su refugio, su consuelo en un mundo que parecía desmoronarse bajo el peso de su enfermedad. El milagro, en el cementerio. De vuelta al funeral, la lluvia comenzó a caer en gotas suaves y vacilantes, como si los cielos mismos dudaran de lo que estaban presenciando. Medianoche permanecía inmóvil, su cola moviéndose lentamente, su mirada fija en el rostro pálido de Lena. Luego, como si diera una orden silenciosa, los otros gatos intensificaron su ronroneo. Margaret se llevó las manos al pecho, incapaz de respirar. «Por favor», sollozó. «Por favor, mi pequeña». Un susurro de movimiento. Los dedos de Lena temblaron otra vez, y entonces sus labios se entreabrieron, dejando escapar un aliento frágil y superficial. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Algunos gritaron de terror, otros retrocedieron con los ojos desorbitados por la incredulidad. Una mujer se desmayó, cayendo en los brazos de su esposo. El rosario del sacerdote se deslizó de sus dedos y cayó al suelo húmedo. Esto no es posible», balbuceó, su rostro pálido como la cera. Margaret se desplomó de rodillas, sollozando sin control. William estaba congelado, atrapado entre el miedo y una esperanza desesperada. Sam no dudó. Corrió hacia el ataúd, casi tropezando con el borde, y tomó las manos pálidas de Lena. «¡Calor!», exclamó, su voz quebrándose. «Un calor leve pero real. Está viva. Lena está viva». Los gatos negros, su misión cumplida, se quedaron en un silencio inquietante. Medianoche, aún de pie sobre Lena, le dedicó una última mirada prolongada, como asegurándose de que había regresado de verdad. Luego, como respondiendo a una llamada silenciosa, saltó del ataúd y se desvaneció en la noche.
Los demás lo siguieron, desapareciendo tan rápido como habían llegado. Y en el ataúd, bajo el peso de un milagro, los ojos de Lena se abrieron lentamente. El aire nocturno se llenó de susurros de lo imposible. Los dolientes, que habían acudido a despedir a Lena, ahora estaban en silencio. Sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. Algunos cayeron de rodillas en oración, otros se aferraron unos a otros como si el mundo se hubiera vuelto irreconocible. El sonido de sirenas cortó la quietud. Luces rojas y azules destellaron cuando una ambulancia se detuvo con un chirrido fuera de las puertas del cementerio. Los paramédicos corrieron entre la multitud, sus expresiones pasando de la urgencia a la incredulidad al acercarse al ataúd abierto. ¡Atrás!, ordenó uno de ellos, aunque nadie se atrevía a moverse. El pecho de Lena subía y bajaba en respiraciones cortas pero constantes. Su piel, antes cerosa y sin vida, comenzaba a recuperar color. Sus párpados se agitaron débilmente, como si despertara de un sueño profundo en lugar de regresar de la tumba. Un paramédico presionó 2 dedos en su muñeca buscando un pulso. Frunció el ceño, presionó más fuerte, luego cambió a un estetoscopio y lo colocó contra su pecho. Se quedó inmóvil. Yo tragó saliva, mirando a su compañero. «Está...» El otro paramédico dudó. «Eso es imposible. Estaba...» «Lo sé», susurró el hombre, su voz apenas audible. Se volvió hacia la multitud atónita, sus manos temblando mientras se quitaba los guantes. «Pero tiene pulso, un latido». El sacerdote aferró su cruz, su rostro ceniciento. Estaba muerta por más de un día. Margaret dejó escapar un sollozo entrecortado. «Está viva», repitió, su voz quebrándose mientras alcanzaba a su hija. «Mi pequeña está viva». Un médico del pueblo, llamado apresuradamente desde la clínica cercana, llegó momentos después. Había tratado a Lena durante años. Había visto cómo la enfermedad le robaba la fuerza poco a poco. Sus manos temblaban mientras la examinaba, sus dedos deteniéndose demasiado tiempo en el lugar donde, la noche anterior, no había vida. Esto desafía toda explicación médica», murmuró, sacudiendo la cabeza. No tenía latidos por más de 24 horas, ni respiración, ni actividad cerebral. No hay manera. Pero allí estaba ella. Los ojos de Lena se abrieron lentamente, vidriosos y desenfocados al principio. Luego inhaló con fuerza, su pequeño cuerpo estremeciéndose por el esfuerzo. Sus labios se movieron, su voz ronca pero inconfundible. «Ellos me salvaron». Un silencio pesado siguió. Nadie necesitaba preguntar a quién se refería. Margaret alisó el cabello de Lena con dedos temblorosos, sus lágrimas cayendo libremente. «Los gatos», susurró. Lena asintió débilmente. Giró la cabeza, escudriñando el cementerio, pero los gatos se habían ido. La presencia inquietante que había llenado la noche se desvaneció con ellos, dejando solo el eco persistente de sus ronroneos en su memoria. El pueblo transformado. El pueblo nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Algunos lo llamaron un milagro, una bendición divina, prueba de que Lena había sido salvada por razones más allá de la comprensión humana. Otros, más temerosos, susurraban sobre fuerzas oscuras, resurrecciones antinaturales y espíritus que caminaban entre los vivos. Pero los ancianos del pueblo, aquellos que habían visto generaciones pasar, recordaban las viejas historias. Mucho antes de que el pueblo existiera, se contaban relatos de guardianes del alma, gatos negros que protegían a aquellos con corazones puros. Algunos creían que llevaban mensajes entre los vivos y los muertos. Otros decían que, en raras ocasiones, cuando un alma no estaba destinada a partir, los guardianes la traían de vuelta. Esa noche, Lena había cruzado el umbral entre la vida y la muerte, y algo la había traído a casa. Mientras descansaba en los brazos de su madre, Lena se volvió hacia Sam, su mejor amigo, que nunca se había apartado de su lado. Su voz
Era más fuerte ahora, aunque aún cargada de agotamiento. «Los vi», murmuró. Sam se inclinó más cerca. «¿A quiénes?» «A los gatos». Su aliento se detuvo. «¿En el cementerio?» «No», susurró ella. «En la oscuridad, cuando me fui». Margaret y William intercambiaron miradas cansadas, pero Lena continuó como si necesitara contarlo antes de que el recuerdo se desvaneciera. «No estaba sola», dijo. «Estaba en otro lugar, un lugar frío, pero entonces los escuché. El ronroneo me rodeó, me envolvió como calor en pleno invierno». Sus dedos se curvaron débilmente en la tela de su vestido. «Vi a medianoche», continuó, su voz distante, como si aún estuviera medio atrapada en ese lugar. «Me estaba esperando, no me dejó ir demasiado lejos, me guió de vuelta». Un escalofrío recorrió a Sam. Siempre había creído en las cosas que Lena veía, en cómo sentía el mundo de manera diferente a los demás. Pero esto estaba más allá de la creencia. Ella giró la cabeza hacia el cementerio una vez más, como esperando vislumbrar a los gatos por última vez. Pero las sombras estaban vacías. Medianoche se había ido, pero ella sabía, en lo profundo de su alma, que él aún velaba por ella. En los días siguientes, el pueblo no pudo olvidar lo que había sucedido esa noche en el cementerio. Los susurros sobre el regreso de Mindon Sinton, Lena de la muerte, la presencia inquietante de los gatos negros y la verdad imposible de su resurrección se extendieron más allá de las paredes del camposanto. Durante años, los habitantes habían temido a los gatos negros, viéndolos como presagios de desgracia, criaturas para ser evitadas o ahuyentadas. Pero ahora los miraban con una reverencia nueva, como si los vieran por primera vez. Quienes antes se estremecían al ver una cola negra deslizarse por un callejón, ahora dejaban tazones de comida fuera de sus casas. Los gatos callejeros, antes rechazados, comenzaron a encontrar refugio en portales y graneros, acogidos por familias que creían, quizás por primera vez, que estas criaturas no eran heraldos de fatalidad, sino guardianes de lo invisible. La recuperación de Lena y el misterio del locket. La recuperación de Lena fue lenta pero milagrosa. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu nunca había sido más fuerte. Cada mañana despertaba con el sol filtrándose por su ventana, sintiendo la calidez de la vida de una manera que nunca había experimentado antes. El peso en su pecho, el agotamiento que la había acompañado desde la infancia, se desvanecía. Sus padres apenas se apartaban de su lado, observando con asombro cómo el color regresaba a sus mejillas y la risa danzaba de nuevo en su voz. Los médicos no tenían explicación. La enfermedad que la había atormentado parecía haber desaparecido junto con la noche en que volvió. Pero había algo más. Cada atardecer, cuando el cielo se teñía de violeta y el pueblo se sumía en la quietud, Lena los buscaba. Caminaba por los bordes del cementerio, miraba en las calles estrechas donde las sombras se alargaban, y escuchaba el ronroneo profundo y familiar que una vez la había envuelto como una nana. Medianoche no estaba por ninguna parte, ni los demás. Era como si, en el momento en que abrió los ojos, hubieran desaparecido del mundo por completo. Pasaron semanas. El otoño dio paso al invierno y aún no había señales de ellos. Hasta que una noche, Lena estaba sentada en su ventana mirando la luna, su corazón cargado de un anhelo que no entendía del todo. El viento era frío, haciendo sonar suavemente el cristal, y estaba a punto de apartarse cuando notó algo en la oscuridad. Un par de ojos dorados brillando. Jadeó, su aliento empañando el vidrio. La figura avanzó, su cuerpo esbelto moviéndose como una sombra líquida. No era medianoche. Este gato era más pequeño, más joven, pero esos ojos eran los mismos. Con cuidado, Lena abrió la ventana. El gato saltó al alféizar con una gracia effortless. Al acercarse, ella notó algo en su boca,
un objeto pequeño y delicado colgando de sus dientes, un locket. Lena dudó, luego extendió la mano lentamente. El gato dejó caer el locket en su palma y se sentó, su cola enrollándose pulcramente alrededor de sus patas. Sus dedos temblaron mientras lo abría. Dentro, detrás de una capa de polvo y tomillo, había una fotografía desvaída. Mostraba a una niña joven, quizás no mayor que Lena, vestida con un vestido anticuado, su cabello recogido con una cinta. En sus brazos sostenía un gato negro. El aliento de Lena se detuvo en su garganta. Los ojos de la niña, incluso en la imagen borrosa, se parecían tanto a los suyos. A la mañana siguiente, llevó el locket al historiador del pueblo, un anciano que había pasado su vida catalogando historias olvidadas. Cuando vio la fotografía, palideció. Esto es imposible, susurró. Lena apretó el locket con más fuerza. ¿Quién es? ¿Ella? El hombre exhaló, sus dedos trazando la imagen. Su nombre era Elisa. Vivió aquí hace más de un siglo. Era conocida por su amor por los gatos negros. Algunos dicen que la seguían a donde fuera, igual que a ti. ¿Qué le pasó? Los ojos del hombre se oscurecieron. Desapareció una noche sin dejar rastro, dijo, sacudiendo la cabeza. Nadie la encontró jamás, pero sus gatos nunca se fueron. Un escalofrío recorrió la espalda de Lena. Habían estado los gatos siempre aquí, esperando, protegiendo, vigilando a quienes más los necesitaban. Esa noche regresó a su ventana, sosteniendo el locket contra su pecho. El joven gato negro aún estaba allí, sus ojos dorados fijos en los suyos. «Gracias», susurró. El gato parpadeó lentamente, casi con conocimiento, antes de girarse. Se deslizó en la oscuridad, desapareciendo en la noche. Y por primera vez, Lena entendió. Los guardianes nunca se habían ido realmente. Mientras la suave eco de un ronroneo se desvanecía en el viento, Lena cerró los ojos, sabiendo que nunca estaría sola otra vez. Mientras la noche se asentaba sobre el tranquilo pueblo, Lena sostuvo el locket cerca de su corazón, una promesa silenciosa intercambiada entre ella y los guardianes invisibles de la noche. El misterio de los gatos negros permanecía. ¿Eran espíritus, protectores o algo más allá de la comprensión humana? Tal vez algunas preguntas nunca estaban destinadas a ser respondidas. Pero una cosa era segura. Lena había recibido una segunda oportunidad y todo fue gracias a ellos. En algún lugar en la oscuridad, un par de ojos dorados velaban por ella, ocultos pero nunca verdaderamente ausentes, y mientras el suave susurro de un ronroneo se desvanecía en el viento, Lena sonrió, sabiendo que los milagros a veces llegaban en 4 patas silenciosas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Peludos y Compañía para más cuentos increíbles de amor, misterio y el vínculo inquebrantable entre humanos y animales. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte otra historia conmovedora.